se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Andaré aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Amantísimo y amado Padre, le damos las gracias porque nos ha permitido vivir en este santo día. Un día más que pasamos aquí, Señor, pero no es un día común, sino que es su día santo, el sábado glorioso suyo. Padre bendito, en esta hora invocamos la presencia de su Espíritu Santo para que su Espíritu Santo nos pueda llenar con su sabiduría, Señor, y que nosotros podamos entender la palabra que usted nos va a explicar en esta hora, Señor, porque es su Espíritu el que interpreta las Escrituras, Señor. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos, Señor. Bendiga a todos los oídos que van a oír en esta mañana, Señor. Bendígame a mí, Señor. Ponga palabras en mi boca, Señor, para poder hablarle a mis hermanos queridos en esta mañana, Señor. Porque se lo pedimos todo en el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Me escuchan bien? ¿Aló, hermano? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, el tema de esta mañana, queridos hermanos, se titula La verdad presente. La verdad presente, primeramente vamos a decir que no es una doctrina, sino una experiencia espiritual. No es una doctrina, sino una experiencia espiritual. Y para poder saber qué es la verdad presente y para poder saber cuál es el propósito de la verdad presente, nosotros tenemos que leer un escrito de la hermana Elena G. de White para que ella nos diga cuál es la verdad presente y qué propósitos tiene la verdad presente. Dice en Primeros Escritos, página 63, párrafo 1 y 2, dice lo siguiente: vi la necesidad especial que tienen los mensajeros de velar y de detener todo fanatismo donde quiera que se levante. Satanás está apremiando por todos lados y a menos que seamos vigilantes al respecto y tengamos los ojos abiertos para ver sus lazos y trampas y llevemos puesta toda la armadura de Dios. Esa armadura de Efesios 6:12, hermanos, dice que esa armadura tenemos que tenerla puesta para contrarrestar los dardos de fuego del maligno para que no nos alcancen. Son muchas, dice, las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir al rebaño ni santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Pero los temas como el santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros del Señor.
O sea, en otras palabras, este texto, queridos hermanos, nos está diciendo que la verdad presente dice que tiene dos propósitos. La verdad presente tiene el propósito de unir al rebaño y de santificar el alma. Esos son los dos propósitos. Y los temas en lo que debemos de centralizar la verdad presente es la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 y la profecía de las 70 semanas incluida en esa profecía. Y los temas, dice, en relación con el santuario y los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto compone la verdad presente, queridos hermanos. Y ahora nos vamos a hacer una pregunta. ¿Dónde encontramos estos mensajes? Estos mensajes de la verdad presente los encontramos en Apocalipsis 14, del 6 al 12. Fíjense que Apocalipsis 14, del 6 al 12 dice: y vi volar en medio del cielo a otro ángel, el cual tenía el evangelio eterno para ser predicado a todos los moradores de la tierra, a toda tribu, pueblo, lengua y nación, diciendo a gran voz: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, el primer ángel nos presenta la profecía. Cuando la profecía de las 2300 tardes y mañana termina, comienza el juicio investigador. O sea, nos indica que el juicio investigador está abriendo su propósito. O sea, el juicio investigador sabemos que se comenzó el 22 de octubre de 1844. Aquí tenemos la primera conexión de la profecía de las 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. Es el mensaje del primer ángel que nos habla de esa apertura del juicio que comienza en la profecía de Daniel 8:14. Y también dice que los temas relacionados con los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fíjense que en Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En otras palabras, la verdad presente se encuentra en el mensaje de los tres ángeles. Esa es la verdad presente. Y nosotros, queridos hermanos, tenemos que estar seguros de esto, porque dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ahora, la pregunta es: ¿cómo debe de unirse el rebaño? Fíjense bien que la unidad no destruye la personalidad de nadie. Somos uno en mente, propósito y carácter. O sea, nuestra mente debe de pensar lo mismo, creer lo mismo, y el propósito tiene que ser el mismo y tener el carácter de Jesús, porque todos los que seamos salvos vamos a tener el carácter de Jesús. Y solamente el Espíritu Santo puede realizar esta unidad. Nosotros tenemos que estar unidos en espíritu. Por eso es que me gustó mucho el canto, me gusta mucho ese himno, dice: unidos en espíritu. Una vez el Señor Jesús le dijo a una mujer de Samaria, le dijo que los verdaderos adoradores le adorarían en espíritu y en verdad. Mire qué lindo. Así es que la unidad, queridos hermanos, es importantísima, importantísima. Los discípulos, fíjense que cuando los discípulos, mire lo que pasó cuando el Señor pues estaba ahí con ellos, que les dijo: váyanse para el aposento alto. Y entonces ellos oraron, fíjense bien, porque ellos tenían que estar unánimes en todo para la recepción del Espíritu Santo en aquel tiempo, en la iglesia primitiva. Y Él les dijo que se fueran allá, y ellos estuvieron orando por 10 días, dice, para el cumplimiento de la promesa de Dios.
Ahora yo digo, esos 10 días fueron de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos se pidieron perdón. Ya nadie debatía por querer ser el mayor, ya nadie le tenía envidia a nadie, ya nadie tenía celos, ya nadie hablaba de nadie, hablaba cosas malas, sino que estaban unánimes en un solo sentir, en un solo pensar, y tenían el propósito de llevar las buenas nuevas, fíjese bien, de un Salvador resucitado. Ahora bien, si nosotros pudiésemos decir que esos 10 días fuesen, no estoy diciendo que fuesen proféticos, diríamos que nosotros tuviéramos 10 años, pero no estoy diciendo eso. Solo si pudiese ser así, para la preparación nuestra, no es una preparación material, sino una preparación espiritual, un escudriñamiento de nuestro corazón, nuestra vida, cómo está con nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros nos pediríamos perdón los unos con otros, dejaríamos de envidiarnos, dejaríamos de tener celo, dejaríamos de hablar en mal de uno y del otro. Y entonces ese es el único objetivo de la unidad, o sea, llevarnos a un solo pensamiento, a un solo propósito, y pues para predicar las buenas nuevas. Ya nosotros ya no vamos a predicar el mensaje de un Salvador resucitado, sino que de un Salvador que viene en las nubes de los cielos con poder y con gran gloria para redimir a un pueblo que le espera, queridos hermanos. Y mire que al fin de esos 10 días el Señor cumplió la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, y las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevados a los confines del mundo en esa época. Así ahora, cuando nosotros recibamos esa promesa maravillosa del Espíritu Santo, nosotros vamos a ir a todas partes a llevar este evangelio, queridos hermanos, a decirle a la gente que el Señor viene pronto. Fíjese bien, ese fue el resultado del derramamiento del Espíritu Santo, fue el poder que los discípulos tuvieron para proclamar ese mensaje. Y ahora no diríamos, porque dice que la lluvia tardía excederá en todo a la lluvia temprana, porque allá en el Pentecostés se recibió la lluvia temprana. Y fíjese bien, para que nosotros podamos ser recipientes de ese Espíritu Santo, tenemos que estar vaciados de todo egoísmo, de toda vanagloria. Tenemos que estar completamente vaciados de todas esas impurezas que nosotros tenemos. Y gracias a Dios, los apóstoles, por la gracia de Cristo, ellos llegaron a ser recipientes para recibir la unción del Espíritu Santo. La devoción sincera y humilde que ellos tenían, la devoción ferviente, fue lo que los llevó a una comunión más íntima con Él. Y nosotros no deberíamos de anhelar algo menor que eso, sino que tener una devoción sincera y humilde y orar fervientemente para que el Espíritu Santo, queridos hermanos, se derrame en nosotros en esta hora, porque nosotros necesitamos el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo hable por nosotros. Esa misma experiencia la debemos de tener. La unión, el propósito de la verdad presente es unir al rebaño. O sea, esa unión determina la verdad presente para este tiempo final. Todos los que estemos establecidos, tanto intelectualmente como espiritualmente, en la verdad presente, pasaremos a formar parte de ese grupo selecto de Dios para dar el último mensaje de misericordia a los habitantes de esta tierra. Ya este movimiento ya comenzó, pero aún faltan otros obreros que deben de unirse a este rebaño. Fíjese bien, yo les voy a leer una nota. Pero antes de leerle la nota, yo le voy a decir algo. Pedro, el apóstol Pedro, estaba
cimentado en la verdad presente, y después lo vamos a ver. Después vamos a ver allí en la palabra de Dios cómo Pedro estaba cimentado en la verdad presente, porque ellos solo leían el Viejo Testamento. Él entendió claramente cuál era la verdad presente. La nota que voy a leer se encuentra en Reflejemos a Jesús el 31 de julio. Fíjense bien lo que vamos a leer. Vi en visión 2 ejércitos empeñados en terrible conflicto. Una hueste iba guiada por banderas que llevaban la insignia del mundo, la otra por el estandarte teñido de la sangre del príncipe Emmanuel. Estandarte tras estandarte quedaba arrastrado en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo. Y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unía con el pueblo de Dios, observador de los mandamientos. Y aquí está lo clave. Miren lo que vamos a leer. Un ángel que volaba por en medio del cielo puso el estandarte de Emmanuel en muchas manos, mientras que un poderoso general clamaba con voz fuerte: acudan a las filas, ocupen sus posiciones. Ahora los que son leales a los mandamientos de Dios y al testimonio de Cristo, salgan de entre ellos y sepárense. La batalla seguía rugiendo, o sea que ese ángel que volaba por en medio del cielo, ¿quién es ese ángel que volaba por en medio del cielo? Nosotros tenemos un ángel en Apocalipsis 14, dice que ese ángel puso el estandarte de Emmanuel, o sea, puso el mensaje de los 3 ángeles en las manos de muchos que se alistaban en las filas del Señor. Esa es la verdad presente, queridos hermanos. Y miren lo que dice: al fin se ganó la batalla, dice. No voy a leer un pedacito, pero ustedes la pueden leer, yo después voy a mandar estos escritos. Al fin se ganó la victoria. El ejército que seguía la bandera que tenía la inscripción, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, triunfó gloriosamente. Muchas doctrinas están en boga en nuestro mundo. Hay muchas orientaciones religiosas que cuentan con miles y decenas de miles de adherentes, pero hay una sola que cuenta con la aprobación de Dios. Hay una religión del hombre y una religión de Dios. Debemos tener nuestras almas afianzadas en la roca eterna. Satanás llevará a cabo sus milagros para engañar y establecerá su poder por encima de todo lo demás. Puede parecer que la iglesia, y ustedes saben perfectamente cuál es el concepto de iglesia, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sion son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. O sea que lo que nos separa es el mensaje, la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles. Es una prueba terrible, dice, y sin embargo tiene que ocurrir. Nadie fuera de aquellos que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio será contado con los leales y los fieles, con los que no tienen mancha ni arruga de pecado. Y dice, la iglesia es ahora militante, vemos un mundo sumido en las tinieblas en la medianoche, pero la batalla se ganará por todos aquellos que hayan sido fieles a Dios. Pero antes que esto suceda, la iglesia debe pelear contra los enemigos visibles e invisibles, y peleará. Agentes de Satanás en forma humana están en el terreno de batalla. Ahora bien, la pregunta es, ¿estamos unidos en la verdad presente todos nosotros? Porque esto no es una teoría. La teoría es la que impartimos nosotros, los que predicamos, cuando predicamos, pero la práctica son ustedes los que deben de hacerla. Cada individuo es llamado por Dios para cumplir un propósito y una misión en esta tierra. Fíjense bien, el Señor Jesús luchó por unir el rebaño, y en Mateo 23 Él llora sobre Jerusalén y dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta tus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os se dejará desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor Jesús, quien es la verdad, los quiso unir, pero ellos rechazaron la verdad. Los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ellos conocían perfectamente las profecías, y eso da testimonio la Biblia, porque en Mateo 2, cuando los sabios del oriente llegaron a averiguar el nacimiento de Cristo, de Jesús,
pues Herodes les dijo de que si ellos sabían, y ellos perfectamente dijeron que sí sabían. El segundo punto que queremos tocar esta mañana es que la verdad presente tiene el propósito de santificar el alma, queridos hermanos. En Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero primeramente, antes, quiero decirles que la santidad, ¿qué significa santidad? ¿Qué es santidad? Santidad, queridos hermanos, es una entrega completa de la voluntad a Dios. Yo le cedo mi voluntad a Dios. Ya no hago mi voluntad, sino que Dios hace su voluntad en mí. Santidad, hermano, es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Santidad es confiar, tener fe en Él, en las pruebas, en la oscuridad, en la luz y en la paz. La santidad, hermanos, es un regalo de Dios, otorgado por medio de nuestro amante y querido Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien, en Éxodo 28, 36, hablando de las vestiduras del sacerdote, dice ahí, harás una plancha de oro fino y grabarás en ella grabadura de sello, santidad a Jehová, y estará sobre la frente de Aarón. Y en Primera de Pedro, queridos hermanos, 2:9 dice, vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos que Dios nos dé esa santidad, que el Espíritu Santo nos dé esa santidad que nosotros, porque dice Hebreos 12:14, si no me equivoco, dice que seguir la paz y la santidad sin la cual ninguno verá al Señor. La Biblia claramente nos enseña qué es la santificación y cómo se puede alcanzar. Fíjese bien, Pablo enseñó a los creyentes que deben ser santificados por el Espíritu Santo ahí en Romanos 15:16. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Bueno, la obra del Espíritu Santo, el Señor Jesús dijo a sus discípulos, cuando viniere aquel, el Espíritu de la verdad, Él los guiará al conocimiento de la verdad. O sea, nosotros si clamamos el Espíritu Santo, Él nos va a guiar al conocimiento de la verdad presente, que es la que tenemos que predicar en estos días. El salmista dice, tu ley es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. Queridos hermanos, nosotros tenemos que lograr esos dos propósitos de la verdad presente, la unidad y la santidad, porque la verdad presente, esos son los dos propósitos de esa verdad. Miren lo que dice, le voy a leer en Consejos sobre la Salud e Instrucciones para los Obreros Médicos Misioneros. La obra espiritual de nuestros sanatorios no debería ponerse bajo el control de los médicos. Esta obra requiere reflexión y tacto y un amplio conocimiento de la Biblia. Debería buscarse para nuestros sanatorios a pastores que posean estas calificaciones. Deberían de elevar la norma de la temperancia desde un punto de vista cristiano y demostrar que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y hacer comprender a la gente la responsabilidad que tienen como posesión adquirida por Dios de convertir la mente y el cuerpo en un templo santo adecuado para la morada del Espíritu Santo. Mire qué lindo, el apóstol Pablo también habló sobre el cuerpo como templo del Espíritu Santo en 1 Corintios 6:19 al 22. Nosotros tenemos que lograr, fíjense bien, esa perfección de carácter. El Señor requiere que nosotros nos preparemos para que todo nuestro ser, o sea, todo nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, esté adecuado para la morada del Espíritu Santo. Dios, queridos hermanos,
no aceptará nada menor a esto que el servicio de toda la maquinaria humana. Toda la maquinaria viviente nuestra tiene que estar al servicio del Señor. Así es como el hombre, queridos hermanos, es calificado para cooperar en esta misión que nosotros tenemos para representar a Cristo ante el mundo. Dios desea, queridos hermanos, preparar a un pueblo que esté delante de Él puro y santo, puro y santo. Ningún hombre puede por sí, fíjese, echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Solo Cristo puede purificar el templo del alma, pero Él no forzará la entrada. Él no dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, abriré la puerta y entraré a Él, dice. La presencia de Cristo limpiará y santificará el alma, de manera que el alma pueda ser un templo santo para el Señor y una morada de Dios en virtud del Espíritu Santo, queridos hermanos. La intemperancia está en aumento, queridos hermanos. A pesar de los esfuerzos hechos para dominarla, la intemperancia va en aumento progresivo. Y nosotros, si no clamamos el Espíritu Santo, no vamos a poder vencer esa tentación. Fíjense bien, el Señor nos puede dar la ayuda para vencer este terrible demonio. A mí me dice, ¿por qué dice eso? Porque el espíritu de profecía, queridos hermanos, dice que cuando nosotros somos intemperantes, nosotros tenemos un demonio dentro de nosotros. Y discúlpenme, hermano, no estoy diciendo por ustedes, sino que para mí, esto es para mí. Si yo soy intemperante, hermanos, en cualquier aspecto de mi vida, es porque un demonio todavía está en mí y yo tengo que clamar al Espíritu Santo para que ese demonio salga de mí y el Señor pueda alinearme donde Él quiere tenerme. Fíjese bien lo que dice el ministerio de curación. El ministerio de curación dice de la siguiente manera, la página 269 y 287. Apúntenlo, si no yo lo voy a poner en la red más despuesito. Es un asunto muy difícil desaprender los hábitos que se han complacido durante toda la vida y que han educado el apetito. El demonio de la intemperancia no se vence fácilmente. Tiene una enorme fuerza y es difícil de dominar. Fíjese bien. Dice que espera que los padres pongan atención a esto y que le empiecen a enseñar a sus hijos los principios desde la infancia para que estos niños no se pierdan, que caminen el camino recto, que caminen el camino de la temperancia, para que el Señor pueda ir santificando a esa persona. Fíjese bien, mencionábamos al apóstol Pedro y el apóstol Pedro conocía todas estas cosas porque cuando a él se le presentó el lienzo de los reptiles y animales en Hechos 10, aunque eso no habla de comer, sino que era otro mensaje que se le estaba dando, pero él le dice a Dios, Señor, pero yo sin ninguna cosa inmunda y común he comido nunca en mi vida. O sea, Pedro conocía la verdad presente y mire cómo lo vamos a plantear. En segunda de Pedro, fíjese bien, en segunda de Pedro, vamos a buscar segunda de Pedro 1:12, fíjese bien, segunda de Pedro 1:12, dice de la siguiente manera, segunda de Pedro 1:12, 1:16, segunda de Pedro 1:16 al 21. Vamos a leer del 16 al 21, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, dice, sino como viendo con nuestros propios ojos su majestad. Y leo el versículo 18, y nosotros
oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una lámpara que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjese bien, o sea que el apóstol Pedro le dijo, yo quiero dejarlos establecidos, yo quiero dejarlos establecidos a ustedes, y eso lo dice en el verso 12. En el verso 12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis afirmados en la verdad presente, porque tengo por justo, en tanto que estoy en el tabernáculo, el incitaros con amonestación. O sea, antes que yo me muera, porque el Señor le había profetizado a él que iba a morir, él quería dejar establecidos a su rebaño en la verdad presente. Entonces le dijo, yo no les he venido a predicar fábulas, yo les he venido a decir que Jesús se convirtió en el Mesías, Jesús se convirtió en el Cristo allá en la profecía de Daniel 8:14, cuando él fue bautizado con el Espíritu Santo, él adquirió el nombre de Jesús, del Mesías. Yo no les he venido a contar, yo vi, yo oí, yo lo vi en el monte de la transfiguración también. ¿Y dónde se oyó esa voz que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Se oyó en el monte de la transfiguración, Mateo 17, y se oyó también cuando Juan el Bautista, después de haberlo bautizado, se oyó esa voz. Y entonces, ¿de qué, Pedro, de qué estaba hablando? De la profecía. Por eso dice, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. O sea que él habló de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Antes de su partida, él quería dejar establecidos a sus compañeros en la verdad presente, a sus hermanos. Y así también, queridos hermanos, mire qué maravilloso. Cuando el Señor Jesús iba a venir, Juan el Bautista fue levantado para predicar el primer advenimiento del Señor Jesús. Y ahora, pues, la hermana White fue levantada para ayudarnos a entender este mensaje, que nosotros lo podamos predicar para la segunda venida de Jesús. En resumen, hermanos, la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, este mensaje sirve para unir al rebaño y no deja ningún mensaje afuera. Normas cristianas, mensaje de la salud, brazo derecho del tercer ángel, salida al campo, dice, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y se apresurarán de lugar en lugar, conflicto de los siglos, para llevar este mensaje. Y también el estandarte de los tres ángeles, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el juicio investigador. Todo eso es la verdad presente, y también el mensaje del tercer ángel, que es la falsa adoración. Fíjese bien lo que dice, la reforma pro salud, y ya vamos a ir cerrando, la reforma pro salud es uno de los aspectos de la gran obra destinada a preparar a un pueblo para la venida del Señor. Fíjense bien lo que dice aquí en Consejo sobre la Salud. La reforma de la salud es uno de los aspectos de la gran obra destinada a preparar un pueblo para la venida del Señor. Se encuentra tan estrechamente unida con el mensaje del tercer ángel como lo está la mano con el cuerpo. Los seres humanos han considerado livianamente la ley de Dios, los 10 mandamientos. Sin embargo, el Señor no vendrá a castigar a los transgresores de su ley sin enviarles primero un mensaje de amonestación. Los hombres y las mujeres no pueden violar las leyes naturales mediante la complacencia de sus apetitos depravados y pasiones carnales sin violar la ley de Dios. Por eso Él ha permitido que brille sobre nosotros la reforma de la salud, para que podamos comprender la pecaminosidad de quebrantar las leyes que Él mismo ha establecido en nuestro propio ser.
Y dice, nuestra doctrina, esto está en sobre el santuario 4 de julio, yo les mando esta nota, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Dios nos pide que dediquemos nuestro tiempo y vigor a la obra de predicar a la gente el mensaje que conmovió a los hombres y mujeres. Mis hermanos, ubíquense en el puesto que el Señor les asigna. Apártense de los que después de haber recibido la luz reiteradamente se colocan del lado opuesto. Emprendan el trabajo que nos ha sido encomendado. Fíjense bien, todo aquel que no trae la verdad presente no es mensajero del Señor. Todo aquel que no está predicando el mensaje de los 3 ángeles, con estas grandes verdades, unir al rebaño, santificar el alma, no es mensajero del Señor. Hay una cita que yo no recuerdo, pero dice que no se interponga nadie entre los mensajeros del Señor. O sea, nadie se debe interponer entre los mensajeros del Señor. Debemos de dejar que los mensajeros del Señor den este mensaje, porque esta es la verdad presente que el Señor ha dado para estos últimos días. Queridos hermanos, los fines de los tiempos están con nosotros. Ya antes de que haya un reavivamiento en la iglesia, el diablo va a hacer un reavivamiento. Hay un pastor que yo les voy a mandar, un pastor evangélico que es el que creó el Potter's Shield, el escudo protector del presidente de los Estados Unidos, así se llama, Potter's Shield. Él parece que fue el que formó ese grupo de profetas. Ellos dicen profetas, ellos son falsos profetas, y están diciendo que están llamando a los Estados Unidos a un reavivamiento. La gente está pidiendo un reavivamiento, queridos hermanos, y ese reavivamiento va a venir, porque la palabra de Dios, pero no es un reavivamiento genuino, sino un reavivamiento falso, porque ellos están diciendo que la nación tiene que volver a Dios para que Dios le devuelva la prosperidad a esta nación de los Estados Unidos. Pero la palabra de Dios es clara, dice, cuando ellas digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Queridos hermanos, estamos viviendo en tiempos angustiosos. Todos los días sucede algo. El día de ayer hubo un caos allá en Alemania con la reunión de los G20 y persiguieron a los que estaban protestando ahí afuera. Hay un sinfín de cosas que están habiendo, queridos hermanos. Las vestidas de moda, los hombres se están vistiendo de ¿cómo se llama? De mujer con faldas y todo eso. Esto está terriblemente, queridos hermanos. Así es que nosotros sabemos que esto se termina de un momento a otro, pero nosotros tenemos que reflexionar sobre qué es la verdad presente y qué propósito tiene la verdad presente. Es unir al rebaño y santificar el alma. Ahora bien, mi trabajo es clamarle a Dios para que me una y me santifique, y así poder proclamar las buenas nuevas de este evangelio a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Queridos hermanos, esto se está terminando, como dicen los pastores, todos los pastores, el pastor Piedrahíta, el hermano Juan Bautista, como dice todo, esto ya no le falta mucho tiempo, queridos hermanos, y nosotros estamos contra el tiempo. Debemos de hacer preparativos, tanto materiales, pero el más importante es la preparación espiritual, ser receptáculo para recibir ese Espíritu Santo tan maravilloso que ha luchado tanto por nosotros desde que nacimos, para podernos enderezar en los caminos correctos. Queridos hermanos, démosle la bienvenida al Espíritu Santo, digámosle mora en mí, para que Él cambie todititos los defectos de carácter y que nosotros podamos ser parte de esa iglesia pura y sin mancha, que dice Efesios 5, dice que Dios, Cristo, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de
presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese ni mancha ni arruga, sino que fuese santa. O sea, eso es lo que vamos persiguiendo, que nosotros tengamos el sello de santidad a Jehová. Queridos hermanos, que el Señor me los bendiga y me los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que el Señor nos dé paz, mucha paz a través de su Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.